Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles, que es 29 de mayo del año 2019. Hoy, mesa de análisis internacional. Nos acompañan en estudios Susana Mangana, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Emiliano. Y Gustavo Calvo. Muy buenos días, Emiliano, y gracias por la invitación. O sea, tenemos de visita en perspectiva a la hora global. Exactamente. Exactamente, los muchachos de Hora Global. Los muchachos de la hora global que crearon ese programa a partir de las mesas internacionales, ahora ya tienen vida propia. Hoy antes del almuerzo. Están de lo más afianzados en ese horario de martes y jueves a las 4 de la tarde, acá en Radio Mundo. Sí, de 4 a 5. Bueno, y saludo también a quien hoy nos acompaña, pero a distancia. Rafael Mandresi desde París. Buen día, Rafael, buenas tardes para ti. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la primavera? Hasta hace 2 o 3 días no muy bien, pero ahora sí se puede decir que hay primavera. ¿Sí? ¿Lindos días o no? Sí, ayer y hoy sí, lindos días, con buena temperatura y despejados, o sea que bien, unos 20 y pocos grados. Vamos al primero de nuestros temas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suavizó esta semana su retórica contra Irán después de un mes de cruces muy duros con el gobierno de Teherán. Fue al finalizar una visita de 4 días por Japón que Trump aclaró este lunes: no busco un cambio de gobierno en Irán, sino asegurar que ese país no desarrolle armas nucleares. Yo no estoy buscando dañar a Irán de ninguna manera, decía Trump. Lo que busco es que Irán no tenga armas nucleares. El mundo tiene suficientes problemas con las armas nucleares como para que Irán las tenga. Y creo que vamos a llegar a un acuerdo. Creo que Irán tiene un potencial económico fantástico, añadía el presidente de Estados Unidos. ¿Cuál fue la respuesta iraní? Bueno, en su cuenta de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, escribió que Trump debe mostrar sus verdaderas intenciones con acciones y no con palabras. Desde hace tiempo no buscamos poseer armas nucleares, enfatizó Zarif. La administración Trump perjudica al pueblo iraní y causa tensiones en la región, siguió diciendo el diplomático. Recuerden, la semana pasada Trump había advertido que si Irán hacía algo, se enfrentaría a su fin, y lo había dicho en el siguiente contexto. El viernes, por ejemplo, Washington anunció el despliegue adicional de 1.500 soldados en Oriente Medio, invocando amenazas persistentes contra sus fuerzas que emanarían del más alto nivel del gobierno iraní. A principios de mayo, había enviado una fuerza de tareas con portaaviones y bombarderos B-52. Bueno, como estábamos haciendo últimamente, les pido primero una ronda rápida de contexto para esta noticia y después vamos al análisis de ustedes. Susana, breve. Yo casi empiezo por el contexto y las acciones tomadas. O sea, yo creo que esto se enmarca en una búsqueda, por más que diga que no ahora desde Japón, el presidente Trump lo que busca es limitar, bajar a nivel cero las exportaciones de crudo iraní, estrangular la economía iraní para forzarlo a negociar bajo los términos estadounidenses, seguramente muy apalancado en lo que es el apoyo de 2 socios vitales que tiene en Oriente Medio, que son el Reino de Arabia Saudí e Israel, que ambos tienen como adversario y enemigo en común, aparentemente a nivel geopolítico, a la República Islámica de Irán. Entonces, en ese contexto de buscar limitar la influencia de Irán en países que para Arabia Saudí se le antojan necesariamente su patio trasero, dígase Yemen, dígase por ejemplo también Líbano, un país árabe, pero donde tiene fuerza a través de lo que es el vínculo de la República Islámica de Irán con Hezbollah, bueno, yo creo que lo que se busca es limitar la exportación del petróleo iraní, que ya para este año ha bajado a 1 millón de barriles por día, mientras que a partir del acuerdo que se firmó en el 2015, ahora truncado por Trump, había llegado a 3 millones de barriles por día. Y esto tiene un efecto directo sobre el precio del petróleo y la gasolina, que la vamos a pagar todos muy cara. Gustavo. Sí, el problema con este tipo de noticias es que estamos hablando de un tema y en realidad se trata de otro. Es decir, no... Sí, algo quedaba insinuado allí en la intervención de Susana. Nada es lo que parece el discurso de Trump, es decir, bueno, señores, lo que yo estoy haciendo es cuidando de alguna manera la seguridad de Occidente para que estos iraníes no produzcan armas nucleares. Eso es falso, es decir, lo que el presidente Trump está buscando es un posicionamiento para su próxima elección y además un posicionamiento dentro del mundo árabe
en el partido que ya ha tomado con Arabia Saudita. El mundo árabe hoy está dividido. Sí. Irán es uno de los polos, Arabia Saudita es la otra. Debido al acuerdo que tiene Trump con los saudíes, no solamente en el tema de petróleo, sino también en el tema de armas, del que nadie habla y que mueve miles de millones de dólares. Trump Yo hablo, Gustavo, sí, siempre lo digo allí donde me nadie, dejan mi nadie habla, abierto. salvo Susana, y que mueve miles de millones de dólares. Trump está jugando ese partido en esa cancha. El Golfo hoy, incluso te diría, es fácilmente analizable sin la presencia de Israel, porque allí se está jugando otro partido. Entonces Trump está realizando todo este tipo de movida por otras razones que no son las que ni él ni Bolton dicen. Tú, Rafael, ¿qué agregas a esta primera ronda? Sí, sobre un tema de contexto, poca cosa. Yo creo que sí, efectivamente, uno de los lugares al que hay que observar cada vez que hay algún tipo de acción o de declaración que provenga del gobierno de Estados Unidos es adentro de Estados Unidos, es decir, que las razones domésticas que pueden estar empujando, determinando o orientando determinado tipo de, por lo menos de actitudes y de gestos. Por lo demás, el contexto en la región, efectivamente, de lo que se trata allí es de varios cruces, algunos de tipo geopolítico y otros de tipo económico y de acceso a recursos energéticos, en un contexto en el que, por lo demás, los hidrocarburos no son, como pudieron serlo quizás en el pasado, indispensables ni mucho menos para Estados Unidos, que es autosuficiente en materia de producción. Es decir, que eso le proporciona al gobierno de Estados Unidos algunos márgenes adicionales de maniobra en cuanto a su relación con los países productores, entre ellos el caso de Irán, entre ellos el caso de Arabia Saudita y algún otro más cerca nuestro, como también es el caso de Venezuela. Entonces, a partir de estas primeras intervenciones de ustedes, pregunto, ¿qué puede ocurrir en las próximas semanas o meses? ¿A dónde puede derivar esta situación, esta pulseada? Gustavo, ¿vas tú? Trump lo que busca es, dice él, que independientemente del discurso de estos días, que yo no le asigno ninguna importancia, porque es otro toma y daca diplomático de lo que nos tiene acostumbrado, digamos, la diplomacia internacional y en particular la norteamericana en estos tiempos. El tema de fondo que Trump quiere manejar es un acuerdo con Irán mucho mejor que el que existía. Paradójicamente todos quieren eso, porque el propio Irán desde hace unas semanas ha dicho que empieza a incumplir el acuerdo de motu propio porque no le satisface la forma en que se están moviendo las otras 5 potencias que quedaron dentro del acuerdo después que se retiró Estados Unidos. Es decir, Irán vuelve a producir y vender uranio. Irán vuelve a manejarse como en el año 2005 el presidente Ahmadinejad, me ayudará Susana en la pronunciación, inició ese proceso de enriquecimiento de uranio. Es decir, de alguna manera todos estaban desconformes por distintas razones del acuerdo anterior. Pero el posicionamiento militar que hace Estados Unidos es nada más que eso. Trump no tiene ninguna cintura para iniciar ninguna aventura bélica en ningún lugar del mundo. Y esto incluye a Venezuela, Corea del Norte y todos los posibles escenarios de conflicto que tú te puedas imaginar, Emiliano. Es decir, él los está reabriendo él, ¿no? No tiene cintura política ni interna, ni siquiera dentro del Partido Republicano, para iniciar nada en ese sentido. Pero este tipo de desplazamiento, ayer se acusó por parte de Bolton de que se haya hundido alguna embarcación norteamericana por unas minas que estaban allí en el Golfo, son nada más que fuegos artificiales para que de alguna manera Irán se avenga frente a la presión internacional, porque, como decía Leo Harari en una contacto que tuvimos la semana pasada, el desproporcionado elemento militar de Estados Unidos frente al de Irán hace que Irán de alguna manera, en algún momento, pueda ceder, digamos. Eso es lo que habría que ver. Pero mi pregunta es, ¿lo que está en juego es efectivamente el tratado nuclear o...? No, esa es la consecuencia. La economía... el poder geopolítico de Irán en la región. Sí. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando un poquito de ambas cosas. Yo venía ya marcando un poco la cancha cuando dije que lo que se está haciendo es estrangulando la economía en Irán, y eso solamente tiene consecuencias sociales muy graves para los propios iraníes. Pero Irán es un país sumamente orgulloso, con una identidad propia muy consolidada. Es un país que tiene más de 4.000 años de larga historia. Ha enfrentado guerras y batallas muy duras, cosa que no ha hecho Arabia Saudí.
el otro adversario musulmán también, un país de mayoría, bueno, mayoría no, totalmente musulmán, y que ambos son los que aspiran a liderar a la región de Oriente Medio y sobre todo liderar a la comunidad musulmana. Pero fíjate que hay otro elemento para otro ingrediente a esta receta tan explosiva, y es la crisis intragolfo. Tú decías, ¿qué puede pasar en las próximas semanas? Yo te digo, en los próximos días. Hoy, mientras hablamos, ahora mismo, se está celebrando una cumbre de urgencia en Arabia Saudí, porque Irán ya propuso a principios de esta semana un pacto de no agresión a sus vecinos árabes, dándose cuenta que la cuerda de tensión no afloja con un Trump que hoy dice una cosa y mañana te dice otra. Recordemos que el presidente Trump ganó su campaña electoral diciendo America First, América primero, América para los americanos, vamos a volver a traer puestos de trabajo al país. En ese sentido está cumpliendo, la economía por ahora le es favorable. Pierde más China con esta guerra comercial iniciada también por Trump a través de estas tensiones. Lo meto todo porque está todo relacionado, porque Trump ha decidido sacar las exenciones a los 8 países que podían seguir comprando crudo a Irán, que entre ellos está China, Taiwán, pero también Grecia o Italia y Corea del Sur. Ahora no van a poder comprar, o sea, lo dijo Mike Pompeo, vamos a exportación iraní cero, o sea, suma cero. Lo que quieren es estrangular a Irán, porque esto le sirve a Arabia Saudí, le sirve a Emiratos Árabes Unidos, que están en otra cruzada, porque hay una división intragolfo que aquí no se suele hablar de ello. Pero en entonces, absoluto. Por eso pregunto, ¿quieren estrangular a Irán? Claro, tú. Porque de esa manera limitan su influencia, pero eso ¿a quién les sirve? ¿A quién les útil y Pero beneficioso? Entonces, por eso pregunto, ¿el tratado nuclear es un pretexto? El tratado nuclear fue un pretexto de Trump para decir es el peor acuerdo del siglo, queremos bajarnos de ahí porque lo que no queremos es que produzca armas nucleares. A ver, señores, si le preocupa a Trump Irán, le tenía que preocupar mucho más Pakistán. Pakistán tiene armas nucleares, también las tiene la India. Es decir, no es el único país donde vemos que hay apoyo a grupos que podemos luego acusar de actividad clandestina terrorista. Pakistán es otro, es el semillero del fundamentalismo islámico por excelencia. Entonces, esto es una tomada de pelo. Irán es otra cosa. Claro, Irán es otra cosa, por más que a muchos le caiga antipático. Tiene otro valor, tiene otro peso. No solo tiene otro peso, tiene otro cálculo. No solo tiene otro peso históricamente, sino que lo tiene circunstancialmente. Hoy Irán es otro Irán después de la guerra de Siria, con los apoyos chinos y rusos desde el punto de vista político. Pero Irán también es un país donde hay cálculo. O sea, no pensemos que los ayatolás se pasan el día rezando y leyendo el Corán. Por favor, abramos los ojos. Se lo está convirtiendo otra vez en la bestia negra de Oriente Medio, cosa que no es. A mí me cuesta entender por qué seguimos aceptando que Irán es un país, un régimen tan oscuro. El régimen podrá serlo, pero el pueblo está cansado también de estar amordazado, y sin embargo no miramos a Arabia Saudí con el mismo recelo. ¿Qué tiene en común con nosotros? ¿Qué acervo cultural comparte el Reino de Arabia Saudí con Occidente? Por favor, más allá de que es el comprador número 1 de las armas estadounidenses y comprador número 1 a nivel mundial de armamento. ¿Contra quién se está armando? ¿Contra Israel? Claramente no, contra el adversario iraní. Pero déjame cerrar esto del intragolfo porque es muy importante. La batalla hoy tan enconada que hay entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, ya han sumado a un debilucho Egipto ahora, no porque Egipto sea débil, sino porque está debilitada su economía y por tanto no puede reaccionar como antaño, pero necesita de la ayuda económica de Arabia Saudí, por eso tiene que decir amén a lo que diga la Casa Real Saudí. Pero estos tres están embarcados en aventuras varias más allá de su región, en el norte de África, en el Cuerno de África, pero también en Oriente Medio, en otros países, apoyando a guerrillas y mercenarios, y tienen sometido a Qatar a un bloqueo indigno desde hace 2 años. Lo que pasa es que Qatar tiene tanto dinero que también apoya a sus propios bandos. Eso está afectando también a la geopolítica regional. Gustavo, ¿ibas a agregar algo? Vamos contigo y después Rafael había mencionado que Estados Unidos... hay que ser honesto y decirlo, gracias a la política de Trump, se ha transformado en prácticamente 1 año y medio en el mayor productor, o casi el mayor productor de petróleo del mundo. Hoy pudo frenar un aumento de precio de petróleo de la OPEP hace unos 6 meses. Así que el petróleo no es la excusa. Es decir, pero el petróleo está subiendo. Hoy cuesta $75 y cerramos el año pasado pero casi Arabia 50. Arabia Saudita quería reducir la producción y Estados Unidos amenazó con inundar el mercado de petróleo para poder frenar ese precio. Pero está subiendo el precio. Eso es un dato de la realidad. No al ritmo que quiere la OPEP. Lo que te decía es que esa es la mejor demostración, que es además parte del discurso actual de Trump, de que el tema del petróleo no es un tema relevante ni que magnifique una intervención militar. Es decir, no tiene ningún sentido ese tipo de cosas. Contestando tu pregunta sencilla en 3 palabras, se está intentando disciplinar
a un potencial enemigo de Arabia Saudita y una potencial potencia en el Golfo que podría ser incontrolable el Golfo para Estados Unidos en un futuro cercano. Rafael, te están dejando afuera. Me callo. Sí, dos o tres cosas. La primera, sí, efectivamente, respecto del acuerdo nuclear, a lo que se asiste es, más allá de que estoy de acuerdo en que es un efecto o un pretexto, esa es la hipocresía tradicional en la materia, cuando se preocupa a alguien o finge preocuparse porque alguien más pueda tener armas nucleares, cuando en realidad las armas nucleares las tiene mucha otra gente y eso no parece molestar demasiado a nadie. En particular las tiene el propio Estados Unidos, entre muchos otros, que se preocupa porque otros las tengan. Y los países europeos nuclearizados como el Reino Unido y Francia exactamente igual. Por lo demás, en las declaraciones de Trump, cuando dice, no, yo no quiero un cambio de régimen, bueno, sí, lo quiere. Sí. Lo quiere como cualquier gobierno de Estados Unidos de los últimos 40 años, porque se cumplen 40 años de la revolución islámica en Irán, 2019, con algo muy particular. El caso de Irán para Estados Unidos tiene algunas similitudes con el caso de Cuba en cuanto es para Estados Unidos además una humillación. Como lo fue la toma de rehenes en su momento, hace 40 años, que en buena medida le costó la reelección al presidente Carter en aquel momento. De modo que hay también, más allá de todo lo otro que se ha estado mencionando, hay también una relación muy especial de Estados Unidos hacia Irán, que son esas cosas difíciles de digerir para un país como Estados Unidos cuando sufre algún tipo de derrota, aunque sea muy puntual, pero que implica una humillación de todas maneras. Por lo demás, es interesante también aunque no sorprenda tal vez, la afirmación anterior del presidente de Estados Unidos cuando dijo que le iba a poner fin a Irán. Es decir, no estaba hablando del gobierno de Irán, estaba hablando de Irán. Vamos a terminar con Irán. Por supuesto que es una bravuconada más, pero además es algo absolutamente imposible. Gustavo lo mencionaba hace unos minutos. Estados Unidos no está en condiciones de ponerle fin a Irán. Estados Unidos no tiene la capacidad militar de poner fin a Irán, es decir, de desatar un conflicto armado con Irán, como no la tiene tampoco para desatar un conflicto con Corea del Norte y como no la tiene en muchos otros casos. Sigue teniendo una capacidad militar mayúscula, la mayor del planeta, sin duda, pero no está en condiciones, como tal vez lo estuvo en décadas anteriores, de embarcarse en una empresa militar semejante con un país como Irán. No solamente por cuestiones estrictamente militares, sino porque además en el caso de Irán el asunto no se reduciría a una guerra convencional, donde hay dos ejércitos o dos fuerzas armadas enfrentadas, sino que sería algo de otras características y de otro tenor. Por último, respecto de lo que comentaba Susana en cuanto a la situación interna del Golfo, más allá de que obviamente Susana conoce infinitamente más que yo del asunto y que lo que yo puedo decir es que suscribo totalmente, no solo lo suscribo, sino que subrayo que hay también en todo esto, a nivel internacional, una construcción de imágenes que genera impresiones asimétricas, por ejemplo, y en este caso, entre Irán, que se ha transformado en una suerte de cúmulo de horrores y de regímenes abyectos y detestables, y un caso como el de Arabia Saudita, en el que esas cosas no se subrayan lo suficiente, cuando en realidad son dos dictaduras siniestras, y por supuesto no se trata de elegir entre dos regímenes de esa naturaleza, pero que en todo caso lo que sí pesa muchas veces, creo yo, en términos de opinión pública mundial, es también esa construcción que se desarrolla a lo largo del tiempo de imágenes particulares que se le asignan
a determinado país, lo cual no quiere decir que sean necesariamente totalmente falsas, ni siquiera falsas en absoluto, pero que son asimétricas respecto de otras, y eso también tiene que ver con las relaciones de fuerzas y con las relaciones que quienes producen esas imágenes mantienen con unos y otros. Susana estaba levantando la mano acá. Sí, simplemente porque me hizo acordar lo que acaba de decir Rafael, y es importante. El presidente Trump no tiene que convencer a los estadounidenses, ni siquiera a aquellos que no lo votarían nunca, de que Irán es el malo de la película. Irán siempre ha sido el malo para los estadounidenses desde 1979 y la toma de los rehenes. Es un país que encaja mal ese tipo de golpes porque tiene un orgullo no patriota, patriotero en ese sentido, que después hace que salgan a la calle con remera, ropa interior, con la bandera. ¿Te imaginas a un uruguayo con unos calzoncillos o una bombacha, lo digo así claro y alto, con la bandera de Uruguay? No, imposible, no existe, no se vende. Salimos con banderas cuando juega la celeste. Uruguay sí, iría preso. Pero eso en Estados Uruguay Unidos... iría preso, claro, en Uruguay irían preso por mal gusto. Bueno, allí no, allí salen. Entonces, ¿qué pasa? No, porque no se puede, es ilegal en Uruguay. No sabía que es ilegal, pero allí no lo es. La guerra semiótica. Entonces, claro, hay una construcción de narrativas, pero en la narrativa instalada en Estados Unidos ya Irán es el malo y es fácil pegarle. Por lo tanto, yo creo que Trump está justamente como antaño lo hizo también Bush Jr., con terminar la jugada que su padre inició con Saddam Hussein. Es decir, hay presidentes estadounidenses que tienen entre ceja y ceja un país o un gobierno, y en el caso de Trump parece ser el régimen de Irán, pero vuelvo a decir, no olvidemos que aquí hay gente que está jaleando y empujando a Trump, entre ellos su yerno Jared Kushner, y por supuesto los lobbies los lobbies saudí y el israelí también en Estados Unidos, que evidentemente presionan para que se siga conteniendo supuestamente esa influencia de Irán en la región. Lo último, Gustavo. Lo último, así nos podemos ir tranquilos. Primero, todo lo dicho, en mi concepto por lo menos, no va en desmedro de la legítima aspiración del gobierno norteamericano de ejercer su influencia en los lugares del mundo donde ellos entienden que deben ejercerla. Y recalca lo de legítimo. Sí, desde destino manifiesto. Exactamente. ¿Por qué semejante puntualización? Claro, porque de alguna Gustavo, manera hay que entender también la psicología no solo de la paz, sino de la guerra. Estados Unidos se siente con el destino manifiesto de hacer este tipo de cosas. Estados Unidos va a seguir haciendo este tipo de cosas. Que sea legítimo es otra cosa. Así llegue, para ellos sí, así llegue un Bernie Sanders a la presidencia en los próximos años, no importa, van a seguir haciendo esto porque, aunque Trump específicamente dijo que no quería hacerlo, ellos se consideran la policía del mundo. Lo sé, por eso te acuerdas que hicimos una última, si nos vamos... dije digo Diego, ¿te acuerdas que hablamos de eso totalmente contigo, de acuerdo. Lo que apuntaba Rafael o Susana recién, hay una gran diferencia para los que leemos historia contemporánea entre Bush padre y Bush hijo, y está patentado en Oriente Medio.